Hola, seas bienvenido hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo el lenguaje de programación Swift versión 3 y en este caso explicando un tema que es bastante interesante y es una herramienta bastante poderosa como ser los tipos de datos opcionales. Sé que el nombre no suena muy interesante, pero en sí nos brinda ciertas posibilidades que hasta ahora no podíamos hacer y están bastante interesantes, a la vez de que hay que aprender a utilizarlos bien por cuestiones de que durante el trabajo con código nos vamos a topar mucho con este tipo de variables y el mal uso de estas puede provocar que el programa falle y va a fallar muchas veces. Así que es bueno aprender a usarlo para evitar esos problemas y poder hacer un programa medianamente funcional. Por lo menos que funcione, después el resto se arregla. Así que bien, para esto vamos a ir a lo que es Xcode. Y hasta ahora hemos trabajado en lo que es un playground, pero en este caso no vamos a trabajar más en playground por cuestiones de que vamos a empezar a hacer ciertas pruebas que con playground no se pueden hacer tan fácilmente y vamos a de paso a aprender a hacer un script que podamos nosotros realmente hacer funcionar en tiempo real, por decirlo así. Para esto vamos a la opción que dice Create a New Xcode Project, que es la segunda opción. Vamos a crear un nuevo proyecto de Xcode. Solamente lo vamos a hacer por hoy, porque a partir de ahora vamos a trabajar con eso. Acá se nos abre una ventana en la cual tenemos, en principio en la parte superior, en la parte de arriba de todo, distintas pestañas donde vamos a poder elegir el sistema operativo. En este caso tenemos iOS, watchOS, tvOS, macOS y Core Platform. En este caso a nosotros nos interesa ir a macOS, hacemos clic. Y después tenemos lo que son las distintas opciones a la cual nosotros nos vamos a ir a lo que es Command Line Tool o herramienta de línea de comandos, que de hecho tiene la imagen de una línea de comandos. Le hacemos clic y vamos a siguiente. Acá nos pregunta un nombre que le querramos dar al proyecto. Le vamos a poner prueba. La parte de equipo le pide poner una cuenta. Vamos a ignorarlo. Les pide que pongan un nombre o una organización. En este caso dejamos CodeTime. Un identificador de organización es una forma que uno hace cuando sube una aplicación de un identificador único. Generalmente es com.algo, o sea, com.el nombre de la organización. En este caso sería com.codetime. Y después vemos el identificador final que va a quedar, va a ser com.codetime.prueba. En el lenguaje que vamos a programar va a ser Swift. Y finalmente le damos a siguiente. Ahora nos pregunta dónde lo queremos guardar. Dejamos en escritorio. Usted lo guarda donde se sientan cómodos. Le damos a crear. Y acá ya tenemos el proyecto creado. No se asusten si no entienden qué es lo que está pasando acá, porque en sí no estamos todavía creando una aplicación como tal, pero sí estamos creando pruebas que vamos a ir haciendo a partir de ahora. A partir de ahora no vamos a volver a crear un proyecto, sino que vamos a trabajar sobre el mismo, en el sentido de decir, a lo sumo vamos a borrar las líneas y vamos a seguir escribiendo en el mismo archivo, pero es cuestiones de hacer pruebas. Después se puede aprender más adelante y si quieren se pueden hacer videotutoriales de cómo utilizar correctamente Xcode y todo eso. En principio vamos a lo que es la barra de la de izquierda. Vemos acá un archivo que dice main.swift. Le hacemos un clic. Y vemos como acá ya vemos el editor similar que teníamos en Playground. Pero ahora tenemos las cosas un tanto diferentes. Así que vamos a personalizarlos a nuestro gusto. Vamos a ir a la parte superior derecha y vemos que tenemos estas opciones, estos botones. Y vamos a desmarcar lo que son la opción del panel izquierdo y desmarcar el panel derecho. Pero vamos a marcar el panel del medio, porque el panel del medio lo que tiene es la consola. Vamos a agrandar lo que es la consola. Y ahora nos topamos con que la consola tenemos la parte de la derecha, que es la consola como tal, y la parte de la izquierda es la parte de debugging. La parte de debugging no nos interesa. Así que vamos a la parte inferior derecha y vemos que tenemos también dos opciones marcadas. Desactivamos la de la izquierda. Ahora tenemos algo mucho más parecido a lo que teníamos antes. ¿Qué hacemos ahora? Lo vamos a poner en pantalla completa para que se vea bien. Ahí está. Y a partir de ahora vamos a trabajar con esto. Ahora bien, analicemos lo que es el contenido del archivo. Tenemos un par de comentarios que los eliminaremos. Tenemos la librería Import Foundation. Estamos importando la librería Foundation, que es una de las tantas librerías que contamos. Y tenemos la línea número 3 que dice Print Hello World. Como ya se podrán dar una idea qué es lo que hace esta línea, es imprimir un Hola Mundo en inglés. Para probar el código que nosotros escribamos dentro de lo que es el archivo, vamos a lo que es esta flechita aquí, que es básicamente darle a arrancar. Le damos, se compila el proyecto.
Y aquí abajo nos aparece Hello World, Program ended with exit code 0. ¿Qué significa esto de programa finalizado con código de salida 0? Bueno, la función main o el archivo main, que es el archivo que se ejecuta primero, tiene un valor de retorno indicando si hubo algún problema o no. 0 significa no hubo problemas. Si retorna cualquier otro valor, indica que pudimos haber tenido algún problema durante la ejecución. La última línea es ignorable, pero el hello world es importante. O sea, vemos que ya se nos imprime esto. Entonces vamos a borrar el hello world porque no nos interesa y vamos a hablar de los valores opcionales. Vamos a crear ahora, por ejemplo, lo que es una constante o una variable, mejor dicho, que tenga números en su interior. Vamos a crear una variable llamada número que sea de tipo entero, que es igual a 10. Hasta ahora no hicimos nada nuevo. Tenemos una variable que se llama número de tipo entero que vale 10. Estamos todo muy bien. Si nosotros quisiéramos, podríamos cambiar el valor de número a número es igual ahora a 20. Y si imprimimos lo que es número y corremos nuevamente nuestro programa, bien, se compiló ya, vemos que nos dice que ahora tenemos 20. Ignoremos siempre la última línea. Todo funciona como debería. Ahora bien, los valores opcionales justamente hacen lo que dicen. Nosotros hasta ahora vimos lo que eran variables y constantes con un valor fijo en su interior. Pero ¿qué pasa cuando no queremos que tengan sí o sí un valor? Pueden tenerlo o no. Puede ser un número o puede estar vacío. Y uno diría, bueno, ponele 0. Si estamos hablando de un número, ponele 0. Pero 0 es un número. No representa un vacío, no representa la nada. El 0 es un valor. Entonces, ¿cómo lo representamos? Justamente con valores opcionales. ¿Cómo se hace esto? Se hace tan simple, y de hecho cuando nosotros definimos un tipo opcional, se cambia, en vez de decir entero, como tenemos acá que dice int, se le agrega una parte más que es un signo de interrogación cerrado. Eso significa que es un tipo de variable entero opcional. Puede tener un número, que en este caso va a tener en principio el número 10 y después el número 20, o puede no tener ninguno. ¿Cómo indicamos que no hay nada? Así de simple. Hacemos que, por ejemplo, en principio en vez de número tener un entero, tiene lo que es nil. Entonces tenemos una variable llamada entero de tipo entero opcional, o sea, puede tener un número entero o puede no tener nada, que vale nil. Después tenemos a esa misma variable, le asignamos el número 20. Entonces en un principio no tendríamos nada y en otro momento tendríamos 20. Nil es una de las palabras clave y uno de los valores especiales que tiene el lenguaje de programación Swift, que es similar hasta cierto punto a lo que es el null en otros lenguajes de programación y también conocido nil en otros, depende del lenguaje de programación, cada uno tiene su forma de identificarlo, pero tiene un funcionamiento un tanto diferente porque no se comporta como puntero, es un tanto diferente, pero piensen que representa un valor vacío, o sea, la nada misma. Vamos a hacer un ejercicio que hicimos antes. Vamos a tener la variable número de tipo opcional nil, opcional entero que tiene nil. Vamos a borrar la parte donde decimos de qué tipo es y vamos a hacer esto. Recordemos que nosotros podíamos, por ejemplo, tener lo que era un string o una cadena de texto con un número en su interior y lo podíamos convertir en un número entero. Y le habíamos agregado un símbolo raro al final. ¿Cómo sabemos eso o cómo hacemos? Bien, vamos a crear una constante. La vamos a llamar info del usuario. Le vamos a asignar lo que es, por ejemplo, 25. Y hasta ahora estamos bien. Y vamos de nuevo a la variable número y es igual a un entero que en su interior tiene info del usuario, pero como un entero, no como una cadena de texto. Esto lo que haría es convertir esto que es una cadena de texto a esto que es algo de tipo entero, que justamente nosotros si queremos trabajar sumando cosas, restando cosas, operando normalmente, lo requeriríamos como un tipo entero y no como una cadena de texto. Vamos ahora a hacer lo que es un ejercicio saludable, que es imprimir que hay el número.
print número, le damos a correr. Y acá en la consola ya vemos algo curioso. Vemos que dice que tiene el valor 25, como debería de tenerlo porque se lo asignamos. Pero dice también que tiene un opcional. O sea, está englobado en un opcional. ¿Qué significa esto? Puede ser nil también. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Imaginemos que ahora en vez de que valga info del usuario valga 25 como texto, valga por ejemplo código. Por decir así, un texto que diga código. Le damos a correr. Volvemos a lo que es la consola y vemos que ahora ya no nos dice un opcional 25. Nos dice nil. Es decir, ahora sí no tenemos nada. Pero ¿cómo puede ser si nosotros info del usuario tiene algo? Sí, info del usuario tiene. En donde falla esto es cuando nosotros estamos asignando a lo que es la variable entero, o la variable número, algo de tipo entero, pero vemos que código no tiene nada del tipo entero. Código es una cadena de texto que no tiene números. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Cuando uno hace int y le pasa un parámetro, que se le llama pasarle un parámetro esto, estamos construyendo un número entero en base a una cadena de texto. Cuando uno hace eso, trata de convertirlo en lo posible, pero si no puede, devuelve nil. Por eso devuelve un opcional. Ahora bien, volvamos acá arriba donde dice info del usuario y vamos a volver a cambiar por 25. Vamos a volver a correr para que vean que ahora tiene que dar un opcional 25. Vemos que da opcional 25. Perfecto, funciona bien. ¿Qué pasa si nosotros sabemos que ahí hay un número? Porque nosotros no queremos trabajar con una opcional, queremos trabajar con un valor seguro. A esto se lo llama desenvolver o unwrap en inglés. El término correcto es unwrap en inglés, unwrapping. Pero básicamente es desenvolver y es justamente hacer que deje de ser un valor opcional para que pase a ser un número entero. ¿Cómo lo hacemos? Algo tan simple como agregarle al final de las cosas que es opcional, o lo que lo hace opcional, le agregamos lo que es un signo de exclamación. Le agregamos el signo de exclamación, corremos el programa y notemos lo que pasa. Vemos que ahora el valor es 25 y no opcional 25. Esto lo que hace es tratar de convertir o agarrar algo que es de tipo opcional a lo que es algo de un tipo fijo como lo trabajamos hasta ahora. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros en vez de tener el valor info de usuario igual a 25, le ponemos de nuevo código? Si corremos esto, miren lo que pasa. Vemos que nos imprimió un montón de cosas. Y básicamente nos tiró un error. Y vamos a empezar a hacer scroll hacia arriba. Y vemos, siempre abajo muestra lo que es detalles de información. El estado de la pila. El estado de todo lo que es el heap en el momento en que ocurrió el error. Pero si vamos arriba a todo nos dice cuál es el error. Nos dice fatal error. Unexpected found nil while unwrapping an optional value. Es decir, estaba tratando de desenvolver o unwrappear lo que es un valor opcional, pero no esperaba encontrarse con un nil, porque uno puede convertir algo de que es opcional, algo que no es opcional, si no es nil, porque nil solamente pertenece a los opcionales. Entonces acá nos estamos encontrando con un problema, que cuando nosotros hacemos esta operación de tratar de extraer el valor, tiene que haber un valor, no podemos sacar un valor de la nada. Entonces vamos a ocultar lo que es la barra de la izquierda que apareció de nuevo, que aparece cuando tira un error. Bien, tenemos la consola ya con esto. ¿Cómo lo solucionamos esto? Bueno, le sacamos lo que es tenemos dos opciones. O le sacamos lo que es el unwrap de la variable número. O en vez de que diga código, ponemos algo que realmente sea válido. Así que, ahí teniendo con esto. Pero nosotros, por ejemplo, quisiéramos, y vamos a borrar todo esto y vamos a dar un nuevo ejemplo. Y es el hecho de, ¿qué pasa si quisiéramos crear algo que nos diga o que nos imprima la edad de una persona? Entonces vamos a tener una constante, que esto vamos a pensarlo como información que le ingresa al usuario. El usuario cuando ingresa información en la computadora no le ingresa como si fuese un número, como si fuese una imagen, le ingresa como texto. Después la computadora se encarga de traducirlo. En este caso vamos a imaginar que nosotros recibimos información del usuario, le llamamos info
recibida es igual a una cadena de texto que tiene el número, por así decir, 17. Ahora creamos una nueva constante que la llamamos edad. Es igual a lo que es un entero de info recibida. Hasta ahí vamos bien. Entonces vamos a comentar para que sepamos que tenemos. Esto ingresó el usuario. Esto tenemos acá. Convertimos la información en la edad del usuario. Perdón. Perdón por la escritura. Ahora tenemos esto. Nosotros hasta ahora vimos que esto va a ser de tipo string. Es bueno siempre deducir de qué tipo o aclarar de qué tipo va a ser. En este caso, si queremos aclarar, va a ser de tipo string. Y esto va a ser de tipo entero opcional. Recuerden que cuando hacemos esta conversión siempre va a ser entero opcional. Y vemos que no nos está reportando problemas. O sea, no nos da un error acá. Estamos haciendo el tipado bien. Y ahora vamos a hacer lo que es, por ejemplo, imprimir. Y vamos a hacer que imprima la edad del usuario es. Y vamos a poner de nuevo ahora barra invertida, paréntesis, y en su interior vamos a imprimir la variable edad. Entonces esto si lo corremos, detenemos la tarea anterior y le damos a arrancar. Y vemos que dice la edad del usuario es optional 17. Nosotros no queremos un opcional. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Le poníamos un signo de exclamación al principio. Al final digo, de la variable ponemos edad, signo de exclamación. Lo corremos de nuevo. Y ahora vemos que la edad del usuario es 17. Ahora, ¿qué pasa si nuevamente podríamos, en vez de 17 ponemos la letra A? Le damos a correr. Y esto va a fallar, obviamente. Vamos a ocultar lo que es la barra de la izquierda. Vamos a ver. ¿Y cómo solucionamos esto? Ahí ahora hay que identificar cuándo realmente esta variable tiene un contenido y cuándo no. La forma de hacerlo es simple. Vamos a crear, está bien que no aprendimos todavía el control de flujo y no aprendimos lo que es el if, pero pueden usarlo en este caso. Y tenemos por ejemplo lo que es un if, escriban así, un if que significa si, y ponemos edad. El operador distinto se marca con lo que es un signo de exclamación y un signo igual, distinto de nil. Abrimos una llave, escribimos algo de código, que en este caso es el print, la edad del usuario es edad, cerramos la llave y un truquito es, si hacen command A, control I, se indenta todo y se ve bonito, tenemos ya todo acá muy bonito. Le vamos a guardar, ignoren esto que está tirando un error porque es el error anterior de cuando nosotros habíamos cometido justamente el error de ejecución. Tenemos la edad del usuario. Vamos ahora sí pedirle que la edad tenga sea unwrapped, o sea que sea un valor fijo, no una variable constante. Le damos a correr. Vamos a hacer que no me muestre más esto. Es justamente cuando tira un error el programa sigue en ejecución y no termina. Esperemos que se detenga, no hay problema. Y vemos que ahora no nos imprimió nada. ¿Qué está pasando acá? Recordemos que tenemos en info recibida. Info recibida tiene A. Cuando nosotros la convertimos a un entero, A no puede ser convertida a un entero. Entonces acá lo que va a haber es nil. En esta parte, o sea, edad va a tener nil. El if distinto de nil es básicamente estamos evaluando una condición. Si la edad es distinto de nil, hace lo que hay dentro de las llaves. Dentro de las llaves el imprimir la edad. Ahora vamos a cambiar, por ejemplo, lo que es la info recibida por el número 17. Si le damos a correr a esto, vemos que ahora nos dice la edad del usuario es 17 y ya no es opcional, porque justamente nos deshicimos del opcional con el unwrap este,
lo desenvolvimos. Y eso pasa porque se cumple la condición de que ahora sí es un número y no es nil. O sea, no es nil, entonces podemos pasar a ejecutar esto y ahí sí lo podemos hacer. Ahí es donde está la parte un tanto divertida. Ahora bien, esta es una de las tantas formas que hay. Y sé que un if, una sentencia if todavía no las vimos, pero aprenderse de memoria esto no es nada complicado. If el nombre de la variable es distinto, este operador significa distinto de nil, podemos dentro de ese bloque sacarle lo que es el valor opcional, dejarlo como un valor definitivo porque estamos seguros que se va a cumplir, de que es distinto de nil y nunca vamos a tener problemas. Otra forma de hacer esto, vamos a dejar esto por acá mientras tanto lo comentamos. Otra forma de hacerlo sería hacer if let. Recordemos que cuando escribíamos let era para decir una constante. Bueno, cuando hacemos un if podemos crear una constante. If let, ponemos ed, como el nombre que le queramos dar, es igual a edad. Abrimos y cerramos llaves. Vamos a copiar y pegar lo que es el print para no tener que reescribirlo. Y ahora en lo que es el contenido de la variable, en vez de imprimir edad, vamos a imprimir ed. Y aquí es donde están diciendo qué es lo que hiciste. Bien, vamos a explicarlo, no hay problema. Si nosotros podemos crear una constante con un valor fijo llamado ed, eso es lo que significa cuando está dentro de un if, que es igual a edad. Edad, recordemos que podía tener un nil o un opcional, con la edad o un opcional con un número. Acá en este caso estamos diciendo, trata de obtenerme el número como tal. O sea, trata de hacer el unwrap. Pero si es nil, no va a tirar error. Justamente si es nil, no se va a cumplir esto. Y no se va a ejecutar lo que hay adentro. Lo va a omitir. Entonces vamos a ver, if let ed es igual a edad. Es decir, si podemos guardar en una constante temporal que solamente va a funcionar dentro de lo que están las llaves, un let que tenga el valor de edad, imprimilo. Vamos a correrlo y esto tiene que devolver exactamente el mismo resultado que antes. Le damos a correr y vemos que ciertamente nos da el mismo resultado. Ahora, ¿qué pasa si ahora en vez de 17 tenga, por ejemplo, de nuevo la letra A? Vamos a correrlo. Y ahora no nos imprime nada porque justamente no hay nada que imprimir. Ahí ya vimos una de las formas. Ahora imaginemos que no solamente tenemos esto. Tenemos ahora, por ejemplo, let info recibida 2 de tipo string es igual a, por ejemplo, el día de nacimiento. Vamos a pensar que tenemos acá guardado. Vamos a poner, por ejemplo, el número 1. Nació el día 1. Acá en donde tenemos let edad, ponemos let día de nacimiento de tipo entero opcional es igual a un entero que tiene en su interior info recibida 2. Y ahora vamos a hacer esto. Vemos que tenemos let ed de edad y le agregamos lo que es una coma, por ejemplo. Y ahora escribimos lo que es, por ejemplo, let día es igual a día de nacimiento. Dentro del print ponemos la edad del usuario es ed y nació el día y ponemos día. ¿Qué creen que va a imprimir esto? Vamos a cambiar en este caso no vamos a cambiar, justamente analicémoslo. ¿Qué creen que va a imprimir esto? La info recibida va a ser convertido en un opcional que se va a guardar en edad. El if va a evaluar todas las cosas. Primero, edad va a tener nil por ser el valor A, no un número. Entonces esto no se va a cumplir y si no se cumple una de las cosas de acá arriba, no importa lo que tengamos después, no se va a cumplir tampoco, entonces no se ejecuta. Vamos a cambiar ahora lo que dice info recibida por 17, otra vez. Entonces, tenemos que ahora va a valer un opcional 17 la constante edad.
Acá en el if va a ser ed es igual a edad, o sea va a ser un número 17. Día va a convertir el número 1 en string al 1 en opcional, que lo va a pasar a lo que es un 1 como tal, como un número entero. Y acá lo vamos a tener como un número entero. Entonces esto tendría que imprimir: la edad del usuario es 17 y nació el día 1. Vamos a correr. Y vemos que dice: la edad del usuario es 17 y nació el día 1. Funciona. De hecho, si nosotros queremos a estas constantes, que ponemos el if let, que de hecho esto, si nosotros tratamos de acceder por ejemplo a print ed después del if, esto no va a funcionar, le aviso, por cuestiones de que ed no está definido fuera del if. Vemos que acá ya nos avisa de que tenemos un error. Vamos a borrarlo porque justamente ed no está definida acá, sino que está definido solamente dentro de lo que es el if. Entonces ya hasta acá tenemos esto, y de hecho nosotros a estas constantes internas podemos darle el tipo, es decir, esto va a ser de un tipo entero. Podemos aclararlo. Recordemos que Swift deduce estas cosas, pero si lo ponemos no nos hace nada. En ciertos casos de hecho es mejor hacerlo, hay veces que no, hay veces que queda explícitamente claro, entonces no es necesario porque uno se da cuenta. Pero si no queda explícitamente claro, es bueno poner algo que nos indique de qué tipo es, para no cometer errores de tipo de decir voy a sumar un string con lo que es un número, porque eso causa problemas. Entonces ya acá vemos que podemos crear lo que son constantes dentro de lo que es un if, para poder extraer el valor sin necesidad de evaluar si es distinto de null, sin necesidad de hacer el unwrap ni nada, sino que esto lo hace todo solito y lo ponemos dentro de lo que es el if. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender con lo que es respecto a lo que son las variables opcionales, es decir, variables que pueden tener o no un valor. Hay que tener mucho cuidado, como ya les dije, por ejemplo, en el caso de que haya un nil y uno intente extraer la información que hay adentro, y ahí es donde vamos a tener problemas. Pero es donde hay que tener cierta precaución y hay que aprender a trabajarlos bien. Siempre hay que corroborarse que los tipos funcionen como se deben, y cuando no quede explícitamente claro, aclarar de qué tipo son las variables. Así que bueno, espero que les haya gustado el tutorial. No se olviden de dejar comentarios, dar likes, suscribirse. Acá las críticas constructivas siempre son bienvenidas, y espero que les haya gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima.